incorporarlo en la pauta de hoy porque hubo una noticia que se ha hecho pública en las últimas horas. El reciente descubrimiento del asteroide 2024 YR4 ha puesto en alerta a la comunidad científica y a las autoridades internacionales, especialmente en América del Sur, donde Venezuela se encuentra entre los países en riesgo de impacto de un asteroide para el 2032. ¿Qué tan cierta es esta información y qué posibilidad real hay que o existe que en el 2032 Venezuela pudiese ser impactada por un asteroide? Buenos días y bienvenido, Brian. Qué gusto conversar contigo esta mañana. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, para aclarar, digamos, toda esta noticia, Ujú. es importante mencionar que este asteroide que se descubrió, 2024 YR4, se descubrió a finales del año pasado y lo que se determinó en primera instancia fue que el asteroide tenía un 1.5% de probabilidad de chocar con la Tierra, pero observaciones más recientes determinaron pues que este riesgo, entre comillas, subió a 2.3%. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, cuando hablamos de 2.3%, realmente estamos hablando de un 97.7% de probabilidades de que no choque. Es decir, es más el porcentaje que tenemos de que no impacte al porcentaje que todo el mundo le está llamando la atención de que sí impacte. O sea, que Ujú. estamos haciendo una alarma, una alerta Ujú. por un 2.3%. Básicamente es muy poco probable que choque este asteroide. Sin embargo, las observaciones astronómicas van a seguir aclarando más este panorama, puesto que el objeto está recién descubierto y a medida que se vayan haciendo más observaciones, los cálculos van a ser cada vez más precisos. De hecho, el asteroide va a estar siendo observable hasta el mes de mayo y en el mes de mayo van a tener datos mucho más certeros de si el asteroide puede o no impactar la Tierra. Entonces, yo lo que sugeriría sería esperar Ujú. a que la comunidad científica continúe realizando las observaciones. Este asteroide va a volver a pasar, entre comillas, cerca de la Tierra, y cuando digo cerca, hablo en términos astronómicos que son miles de millones de kilómetros de distancia de nosotros, y este asteroide va a volver a pasar cerca en el año 2028, lo cual va a permitir que los astrónomos nuevamente tengan un rango de Mm. visión y de cálculos y de matemáticas que tienen que volver a hacer cada vez como para que esta información sea esclarecida. Y en ese sentido, como el asteroide fue recién descubierto y en el 2028 van a volver a hacerse nuevas observaciones, es muy probable que este 2% del que se está hablando ahora Ujú. se reduzca a menos del 1%. Ujú. Entonces, esa, digamos, puede ser una conclusión bastante favorable. Lo que hasta ahora se ha determinado es que en caso de que el asteroide se estrelle ahora, podría abarcar las zonas entre Colombia y Venezuela en América del Sur, ¿no? Pero por el momento es simplemente una hipótesis, no es un motivo de alarma Ujú. real, porque como decimos, como bien me comentaste, en el 2032 es que este asteroide pasará bastante cerca. ¿Y el tamaño Y ya para estimado? cerrar, el tamaño estimado serían unos 90 metros de diámetro aproximadamente, pero también esa es una, digamos, una estimación que se está haciendo a través de los cálculos que se tienen, pero en el caso de que ese asteroide sí tenga la probabilidad de chocar, 90 metros se van a reducir bastante en el momento que este asteroide choque con la atmósfera de la Tierra, puesto que gran parte de esa masa del asteroide, dependiendo de lo que esté compuesto, porque todavía no sabemos cuál es su composición, esa materia de la cual está compuesto se puede desintegrar y quizá esos 90 metros se reduzcan a 50 metros o a Ujú. 40 metros, que obviamente representa un riesgo dependiendo de la velocidad y el ángulo de impacto. O sea, son muchos factores que en astronomía se tienen que tomar en cuenta antes de, digamos, asegurar que realmente algo va a chocar con Sí, nosotros. ahora la otra pregunta es, supongamos que la proyección se mantiene tal como ahorita pues han informado. La pregunta es, ¿qué se hace para desviar el curso y que no haya un impacto en tierra? ¿Es Bueno, posible?
Sí, ahora, hoy día, nosotros podemos decir que la humanidad está, entre comillas, preparada, y digo entre comillas porque todavía hay muchos desarrollos por hacer, ¿no? Pero en el año 2022, incluso antes, en el año 2005, ya la humanidad ha hecho experimentos de impactar, no solamente cometas, sino también asteroides para desviarlos de su rumbo. En el año 2005 se hizo con un cometa llamado Tempel 1, al cual se le lanzó una especie de proyectil de material muy sólido, de manera que éste pudiera desviar su curso o, en este caso, extraer materia de su superficie. Pero en el año 2022, o sea, mucho más reciente aún, un asteroide llamado Didymos, que es luna de otro asteroide llamado Dimorphos, fue impactado por una sonda a través de un experimento llamado DART, que busca justamente desviar al asteroide de su curso original. Para el año 2027, otra sonda llamada ERA, que está en camino a ese asteroide que fue impactado, nos va a dar los resultados de cómo fue este experimento, si se desvió o no de su curso. Y en caso de que sea favorable, digamos, en caso de que el experimento haya tenido éxito, hay una nueva ventana para hacer este experimento porque en el 2029 un asteroide llamado Apophis va a pasar a 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Para que tengamos una idea, es la distancia en la que se encuentran los satélites geoestacionarios alrededor de la Tierra. Entonces, hoy día ya se han desarrollado protocolos, ya se han desarrollado tecnologías que nos permiten lanzarle un objeto sólido, no necesita ser explosivo, simplemente un objeto a gran velocidad como un proyectil que pueda ralentizar el objeto o desviarlo de su curso y de esa manera nosotros poder, digamos, zafar, por así decirlo, de ese impacto. Entonces, mientras más avancen los años, seguramente si en el año 2032 este asteroide tiene altas posibilidades de chocar, seguramente ya habrá un mecanismo de defensa planetaria, que es como se llaman, para desviarlo de su curso o ralentizar su llegada y de esa manera permitir que la traslación de la Tierra cambie el lugar de impacto hacia el océano, por ejemplo. A ver, la otra pregunta que te hago, y es a modo de resumen, esta noticia, bueno, ha circulado de manera bastante rápida por las redes sociales y portales, digamos, de medios reconocidos. La conclusión, qué debemos quedarnos, qué debemos desechar y con qué nos quedamos de esto, ¿no? Un poco para que la gente entienda la dimensión de la noticia, ¿no? Bueno, yo en primer lugar les diría que seamos bastante analíticos con el tema de las noticias que se difunden, porque como bien dije al principio, la alarma que está circulando es por un 2.5%. Vean entonces el otro 98% de probabilidades de que no impacte. Entonces pongan las cosas sobre una En balanza y veamos que perspectiva. podemos estar bastante tranquilos. En otro sentido, saber que ya la astronomía, las ciencias del espacio, la astronáutica y la defensa planetaria ha evolucionado muchísimo. Esto que estamos diciendo de que podemos desviar un asteroide, hace 50 años no lo podíamos hacer o hace 30 años no lo podíamos hacer. Entonces hoy día podemos contar con tecnologías que nos permiten protegernos de este tipo de impactos siempre y cuando, digamos, no sean asteroides muy grandes, porque otra cosa que podemos decir es que existen hoy día tecnologías que permiten descubrir un asteroide en muy poco tiempo. Si viene, como decir, en dirección a la Tierra, lo podemos detectar días o semanas antes porque hay muchos satélites alrededor del mundo y muchos radiotelescopios en la Tierra que permiten detectar estos objetos por muy pequeños que sean. Fíjate que este mide 90 metros, pero se han descubierto algunos de mucho menos tamaños, de 10 metros, por ejemplo. Bueno, te agradezco mucho, Brian. Creo que ha quedado claro pues, el tema de la noticia que se ha difundido. Entiendo que Venezuela está incluida entre los países en riesgo por el posible impacto del asteroide. Así ha reseñado la prensa, pero como lo ha dicho Brian, realmente la probabilidad es casi improbable. Estamos hablando de 2%, 2.3%, que bueno, ha activado los protocolos de vigilancia global, sí, pero todavía, bueno, hasta el 2032 se podrá tener una manera, si bien desviarlo o si naturalmente pues sigue otro curso y tendrá otro impacto. Te agradezco mucho, Brian. Yo tengo que despedirme. Brian González, astrónomo venezolano, divulgador de astronomía y ciencias en Sudamérica. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.